algunas cosas y si tienen alguna pregunta, la estructura y yo me tomo unos tiempos para regresar a ver su chat y ver si es que hay alguna pregunta, más que comentario, alguna pregunta que necesite ser aclarada o algo similar. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con esto. Ahí estamos. La revolución industrial, primero lo ubicamos en tiempo y espacio, ¿no? La revolución industrial se va a dar en el siglo XVIII, la primera. Se habla de más de 5 revoluciones industriales, pero a nosotros nos interesan 2. La que se da en la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera parte del siglo XIX y la que se da en la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera parte del siglo XX. Entonces esas 2 revoluciones son las que nos interesan a nosotros y es la que te pide el examen de admisión. Entonces, la revolución industrial ya la ubicamos en tiempo. En espacio nace Inglaterra, específicamente la cuna de la primera industria en el planeta va a ser Manchester, la ciudad de Manchester. De ahí, esta revolución se extiende por todos los países capitalistas de Europa y luego brinca a Estados Unidos y también a Japón. Entonces ya tenemos el cuándo y ya tenemos el dónde inicialmente. ¿Qué es la revolución industrial? Bueno, eso lo voy a responder por partes. Primero, la revolución industrial es considerada la segunda revolución más grande en la historia humana. Está claro, es la más grande en la historia humana. A diferencia de la Revolución Francesa, que es una revolución que impacta en Europa Occidental y en América, y que no tiene su impacto inicial en Asia y África, y que con el tiempo lo va teniendo, pero de manera distinta. Hay que entender que lo que hemos estado repitiendo en todo el ciclo, que nosotros los occidentales tenemos una forma de pensar basado en ciertas bases, disculpa la redundancia, en ciertas bases, ¿no? No tenemos el aporte latino o romano, tenemos la influencia germánica y tenemos la influencia cristiana católica. Entonces, esos 3 elementos forman la base del pensamiento occidental, principalmente. Por lo tanto, como te he dicho más de una ocasión, eso define cómo pensamos, cómo nos ubicamos en el planeta y cómo vemos la realidad. Eso nos define. ¿Ya? En cambio, el continente asiático, mientras más alejado de Europa esté, más distinto es, porque se ve menos influenciado por los europeos y por ende más influenciado por ciertos elementos culturales que los europeos y los occidentales no conocemos, porque realmente sobre el budismo no conocemos ni el 1%. Solo sabemos que se habla de Buda, y no solamente eso, hasta creemos que Buda es chino cuando Buda era indio, y pensamos que Buda era gordito y sonriente cuando ese no es Buda. El gordito sonriente es Gudá, y Gudá es uno de los 5 dioses de la fortuna chino. Por eso lo ves gordito y sonriente y feliz. Porque en toda la etapa de la humanidad, paréntesis, ¿no? Las personas gorditas eran personas muy queridas y muy apreciadas en ciertas partes del planeta, porque antes el alimento escaseaba, no como hoy que sales a la esquina y encuentras cualquier puesto que te pueda vender un dulce, una golosina o algo que sea que llevarte como alimento a la boca. Antes no. Por lo tanto, el tener barriga era sinónimo de opulencia, de riqueza. El ser flaco, el que ahora muchos quieren ser flaco, es sinónimo de pobreza.
Hoy día ser flaco es sinónimo de belleza, no sé dónde, pero ser flaco es sinónimo de belleza. Antes no. ¿Entiendes? Entonces, hay civilizaciones que aún mantienen eso y que no tienen los traumas estéticos que tenemos los occidentales. Y todavía nosotros, sinvergüenzamente, nos burlamos de ellos, cuando lo que nosotros tenemos no tiene ni siquiera 30 años en la sociedad. O sea, me refiero a el canon o modelo de belleza estética. Y nos burlamos de los gorditos. Otras civilizaciones lo tienen. ¿Me entiendes? Entonces, ahí te das cuenta que hay diferencias culturales y diferencias de la visión del propio ser humano, en este ejemplo que he tomado, en el caso de la estética. Pero tanto los occidentales, que pensamos que los delgados son guapos, y los orientales, que no necesariamente piensen así, todos tienen algo: celular, autos, aviones, ferrocarriles, ropa producida en masa, ametralladoras, balas, y todo esto es producto de la revolución industrial. Entonces, podemos tener visiones distintas desde el plano cultural e ideológico. Podemos tener perspectivas distintas desde el plano político y social, pero tenemos consecuencias de la revolución industrial. Por lo tanto, es una revolución que abarca todo el planeta sin importar qué parte de él estés. Por eso se dice que es la segunda más grande. Porque la primera, obviamente, no fue la francesa. La primera revolución más grande de la humanidad fue la revolución neolítica, donde el hombre deja de ser cazador, pescador y recolector, donde el hombre deja de ser nómade para pasar a ser sedentario y desarrollar asentamientos y con ello civilización. Si no fuera por la revolución neolítica, aún viviríamos, como te mencioné en algún momento, en cavernas y seríamos tal vez el 1% de la raza de la población humana actual. Y si no fuera por la revolución industrial, todavía nos moveríamos en carretas. Todavía la mayoría de nosotros tendría solamente una muda de ropa, es decir, un pantalón más, una camisa más, un solo par de zapatos, porque realmente el que tengamos ropero, el que tengamos ropa, tiene que ver con la revolución industrial, porque nos modificó la forma de pensar, nos cambió la forma de ver. La revolución industrial no es otra cosa que la producción en masa de mercancías, gracias a la inserción, a la introducción de máquinas en el proceso de producción de bienes o en el proceso de producción de mercancías. Entonces, si yo invierto en máquinas para producir más, la lógica dice que el mercado me debe consumir más. Y una vez que el mercado consumió a aquel bien que necesita, ¿qué hago yo? ¿Dejo de producir? No, debo seguir produciendo. Pero ya el mercado está satisfecho. Debo hacerle creer que no lo está. O debo generarle nuevas necesidades para que me siga consumiendo. Ejemplo, ya tengo 3 pantalones, ya tengo 3 camisas y 3 polos. Tengo mi ropa lista. Le digo, no. ¿Por qué? Porque ese pantalón no es para salir a ciertas ocasiones. Porque si vas a salir con tu flaca o con tu flaco a una cena de aniversario, ¿cómo se te ocurre ir con polo? Tienes que ir con una camisa, y una camisa bonita, de preferencia una camisa cara, para que estés a la altura de la ocasión. Y tú dices, ¿qué ocasión? Estás celebrando un aniversario. Pero espérate, estoy celebrando un año más de relación. Sí, se supone que es una relación estable. Sí, se supone que es una relación a futuro. Sí, ¿por qué debo gastar para celebrar algo? Porque obviamente que si no gastas, no demuestras tu amor. Porque el verdadero que ama, gasta. Flores, peluches, se endeuda. Solo así demuestra tu amor. Porque si no, ¿cómo después yo agarro mi celular, que aún no termino de pagar, para tomarle fotos a los regalos?
y subirlo a mis redes sociales para que todos mis amigos vean que tú gastas en mí o yo gasto en ti y de esa manera nuestro amor es mucho más fuerte. Porque no nos importa el dinero, nos importan los gestos. ¿Ves? Revolución industrial. Te crean necesidades. ¿Cómo vas a ir a una cena de gala con zapatillas? Pero estoy yendo con zapatos, estoy yendo calzado. No, pero zapatillas no, pues. No es para la ocasión. Entonces, ¿qué debo hacer? Cómprate zapatos. Dime si no te ha pasado alguna vez que por ahí a una reunión tienes que comprar ropa. Y terminas gastando. Pero te lo justificaste en la cabeza, ¿eh? Te lo justificaste. ¿Por qué? Porque era el matrimonio de tu primo y de tu hermana. La boda de oro de los abuelos. Y no podías ir, pues obviamente era insultante. Los dioses de la moda, ¿qué iban a decir? Y gastas, y gastas, y gastas. Porque el chiste del sistema en el cual vivimos y esta revolución industrial es la segunda etapa de este sistema, el sistema capitalista, es que gastes. El chiste, gasta. Haz más rico a los que ya lo son. ¿Cómo? Consume. Así no lo necesites. Si tienes un iPhone 5 y funciona, ¿para qué te vas a endeudar comprando el 10 o el 12 que va a salir? Ah, profesor, porque ¿qué va a decir la gente que me quede con el 5? Perdóneme, la gente habla, hay que detenerla. Entonces yo debo tener el 12. Así me endeude a 40 meses, eso no importa. Lo que importa es que los demás sepan que yo tengo el 12. Y que te sientas realizado a través de tus bienes. No de lo que piensas ni lo que opinas, sino a través de tus objetos. Y compramos relojes de $5,000 cuando un reloj de 20 soles da la misma hora, porque la hora no cambia, ni la calidad de hora cambia. Revolución industrial. Tenemos ropa que ni siquiera quieren tocar. No, no toques. ¿Tú sabes cuánto cuesta esa camisa? No. Y si cuesta mucho que nadie la puede tocar y tienes que caminar como si estuvieras pues con lepra, entonces ¿para qué te la compras? Si vas a estar andando más preocupado en que nadie toque tu camisa, en que no se manche tu camisa, en lugar de disfrutar el momento. ¿Para qué te compras un celular que cuesta como 10 sueldos mínimos si al final no puedes sacarlo por miedo a que te lo roben? Y que vas a quedar endeudado por muchos años y que se rompe. Pero te han cambiado la mentalidad. Consumo, consumo, consumo. Revolución industrial. La segunda revolución más grande de la humanidad. ¿Entiendes? Nos cambian todo. Hay chicas que se sienten feas y son guapas. Pero hay chicas que se sienten feas. ¿Por qué sienten feas? Porque ven a las modelos, ven a las actrices de cine y dicen, ellas son bonitas. Una pregunta, ¿y quién definió eso? ¿Cómo de quién, profesor? ¿La televisión? Ajá. ¿Los medios de comunicación? Ajá. Mira, ellos definieron que ellas son bonitas. Sí, profe. Y esas mujeres bonitas son menos del 2% de todas las mujeres del planeta. De cuando acá, estadísticamente y matemáticamente, el 2% define el estándar del 98%. ¿De cuándo acá? Pero si yo te meto en la cabeza que ese 2%, donde la mitad de ese 2% tiene esa belleza producto de cirugías y de modificaciones corporales, pero te hago creer que esa es la belleza, entonces hago que tengas bajo autoestima. Y peor, si confecciono ropa para ese 2%. Tú vas a querer tener la ropa de ese 2%. ¿Y qué es lo que haces? Te metes a un gimnasio y gastas, porque te sientes gorda. Y dejas de comer para estar flaca y gastas en el gimnasio. Te engañas diciendo que es para estar bien. Te engañas. Algunos quieren bajar de peso ahorita para ir a la playa. ¿Qué? ¿En la playa hay un gordómetro que a los gordos no nos dejan pasar? No, profe, pero es que la ropa de baño no me quedará. Entonces cómprate una ropa de baño que esté para gordos o gordas, pues. ¿Cuál es el problema? Es que se ve feo. ¿Por qué se ve feo? ¿Quién te ha dicho que se ve feo? Los que quieren que gastes en ropa de baño mucho más costosas. Hasta donde tengo entendido, la playa, si es que nos dejan ir, es un lugar donde se va a relajar, a botar todo el estrés de la semana. Yo no voy a estresarme de septiembre tratando de ver mi peso y bajando de peso para irme a relajarme en enero. No tiene lógica. Pero sí tiene lógica de consumo.
sí tiene lógica de consumo. Porque si estoy gordo o gorda, ¿cómo me voy a tomar la fotografía para colgarla en mis redes sociales y recibir mis likes? Porque yo necesito recibir likes, ya que tengo un problema de autoestima. Juegan con nuestras deficiencias o incrementan nuestras deficiencias como cultura para poder seguir consumiendo. No tiene sentido. Es más, todavía juzgamos a las personas que son felices. Oh, mire ese gordo, ¿no? Mire ese gordo, esa guataza que tiene. Oh, bien sinvergüenza. Hasta se saca el polo, ¿no? Oh, ¿por qué será así? Porque es feliz. Porque está contento. Porque tiene una buena autoestima. Porque no tiene problemas. Porque no gastó en un gimnasio. Porque no tiene problema de salud. No tiene problema de colesterol. Solo tiene un poco de barriga. Pero es feliz. Y esa felicidad se refleja en todo lo que hace día a día y en su familia. Pero no, profe, está mal. Está equivocado usted. Tenemos que ser delgados. Guapos. Bellos. Revolución industrial. La segunda revolución más grande en la historia de la humanidad. Nos cambió todo. Todo. Hasta la propia percepción que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo puedo entender yo revolución industrial? Lo entendemos de esta manera. Primero, o como dicen algunos chicos, primeramente, ¿no? Vamos a agarrar la palabra revolución. Y la palabra revolución la vamos a cambiar por la palabra cambio radical. Porque tú y yo sabemos que una revolución es eso, un cambio radical. Y luego, cogemos la palabra industria. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Industria o industrial. Y la cambiamos por producción de bienes, porque eso hace una industria. Produce bienes con el objetivo de obtener una ganancia. Cambiamos la palabra revolución por cambio radical y la palabra industria por producción de bienes. Conclusión que tenemos, cambio radical en la producción de bienes. Eso quiere decir que para entender la revolución industrial debo entender que en algún momento de la historia humana, siglo XVIII, en algún lugar del planeta, Inglaterra, Manchester, hubo un cambio radical en la producción de bienes. Para entender ese cambio radical, debo primero saber cómo se producían los bienes. Primeramente, acá sí se utiliza bien la palabra primeramente como sinónimo de anteriormente, por si acaso. Y luego, ver cómo se produce para entender ese cambio radical. Entonces, la primera forma, ¿cómo se produce? Acá te pido disculpas, acá tendría que ser B, no A. ¿Ya? La primera forma de producción es una producción manufacturera. Manufactura. Manu es mano. Factura viene de fabricación. Fabricación a mano. Es decir, que el humano producía bienes con herramientas que se mueven con energía humana. Como ves ahí, el martillo, la tijera, el serrucho, etc. Este tipo de producción se llama producción manufacturera o artesanal. Artesano es aquella persona que produce bienes, pero que él mismo trabaja con sus herramientas y dichas herramientas se mueven con energía humana. Soy un zapatero, tengo mi martillo, tengo mis tachuelas, tengo mi cuchillo, tengo mi diablo. Diablo, por si acaso, no es un chiquito con cuernos. Diablo es esa cosa de metal que tiene 3 puntas. Ustedes lo han visto cuando todos hemos mandado alguna vez reparar un zapato. Eso se llama diablo. ¿Ya? Es un artesano. O el carpintero, ¿no? Aquellos que tienen la suerte de ver un carpintero cuando mandas a hacer tu cama, mandas a hacer tu ropero, el carpintero, ¿no? Él trabaja con herramientas que todavía se mueven con energía humana. El martillo, el serrucho, hasta esa especie de lijadora, ¿no? También. El sastre. Aquellos que alguna vez nos hemos mandado a hacer un saco, un terno, un vestido, las señoritas, ¿ya? Que tenemos que estar yendo a cada rato para que nos midan, porque tenemos unos cuerpos muy graciosos, ¿no? Entonces, eso es producción artesanal. Entonces, esa forma de producción viene desde finales de la Edad Media hasta el siglo XVIII. Este tipo de producción tiene una característica, es escasa, es poca. Yo no le puedo pedir a un sastre
que me haga 100 ternos para el fin de semana. Porque los sastres tienen la costumbre de comer, de dormir, como todo ser humano. Entonces no va a estar pues trabajando las 24 horas los 6 días de la semana. Que olvídate, se muere. Entonces no puede producir mucho. Produce un número determinado. Profe, entonces si no produce mucho, ¿qué pasa? Si no produce mucho, oferta poco. Por eso que antes de la revolución industrial era normal, era común, que más del 90% de la población europea y americana solo poseyera una muda de ropa. ¿Me entiendes? Solo poseíamos una camisa, un pantalón, un zapato, o 2 camisas, 2 pantalones, un par de zapatos o 2, nada más. Comenzamos a tener roperos y comencemos a tener gran cantidad de ropa que hasta botamos o regalamos, producto de la revolución industrial, porque como ya te dije al inicio, nos obligan, entre comillas, a comprar más cosas. Pero todavía no me adelanto a eso. Entonces, la producción artesanal es una producción escasa y por ende la oferta también es poca, ya que ¿para qué voy a ofertar mi ropa a muchas personas si no tengo la capacidad productiva de satisfacer lo que voy a estar ofertando? Entonces, poca producción, poco consumo. Y por lo tanto, mi mercado es limitado y la ganancia también es limitada. ¿Dónde está la revolución industrial? ¿Dónde está el cambio radical en la producción de bienes? Cuando, y lo voy a explicar ahora, más tarde, cuando se introducen máquinas, o sea, herramientas que se mueven independientemente de la energía humana. ¿Está claro? Se mueven independientemente de la energía humana. Porque el humano puede moverse muy rápido y ser muy diestro en la confección de algo, y lo hemos visto a veces en algunos videos que se pasan por las redes sociales, donde se ven que personas limpian muy rápido, cortan muy rápido, cocinan muy rápido, por lo general asiáticos. Pero esos videos duran pues que 40 segundos, 50 segundos. No le podemos pedir a esa persona que está cortando muy rápido, lo haga así a esa velocidad constante por más de 1 hora. La concentración se pierde, la velocidad disminuye. En cambio, sí le puedo pedir es una máquina. ¿Entiendes? Entonces, la revolución industrial está en la inserción de máquinas, o sea, herramientas independientes de la fuerza humana. Entonces, vas a mantener un nivel de producción. Entonces, tu producción aumenta. Y si tu producción aumenta, tienes que hacer que te consuman todo lo que has producido. Y en ese hacer que consuman todo lo que has producido es donde satisfaces muy rápido las necesidades y te ves obligado, tú como productor, como dueño de fábrica, como industrial, a generar necesidades. ¿Me entiendes? Generas necesidades. Es así de simple. Para que te sigan consumiendo. ¿Ya compraste ropa? Sí, pero esa ropa no está bien para salir. Debes comprar otra ropa. ¿Me entiendes? Ese zapato no es para fulbito. Esa zapatilla sí, pero para caminar. Hay zapatilla para jugar fulbito. Y hay zapatilla para jugar fulbito en losa y zapatilla para jugar fulbito en gras sintético. ¿Ves? Entonces ya vas gastando más. Hay ropa para una fiesta o una reunión de media mañana a mediodía, pero hay ropa para una reunión de mediodía tarde, y hay ropa para tarde noche y hay ropa para noche. Y depende también en qué época del año estás, porque una cosa, y las chicas algunas van a entender, una cosa es primavera-verano y otra cosa es otoño-invierno. Y también depende de qué color está de moda. Moda, la palabrita que justifica que gastes. Esa ropa está muy bonita, está nueva, está presentable, pero ese color ya no está de moda. Esa zapatilla ya no está de moda. Ese pantalón no está de moda. Moda. Consumo, 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 consumo.
Y la marca te da estatus y te hace sentir, algunas personas, obviamente no ustedes, te hace sentir mejor que a otras. Porque una cosa es usar un teléfono chino y otra cosa es usar un iPhone. Así el chino tenga mayores ventajas y mayor avance, el iPhone es iPhone. Hasta me voy a tomar una foto con mi teléfono, pero no con la cámara frontal, sino tomaré la foto en mi espejo para que todos puedan ver al mismo tiempo que a mí, vean la marca y la manzanita de mi iPhone. Ojo, también vas a ver que a mi padre le falta tarrajear y es de Adobe, pero eso no importa. He logrado gastar más de 4.000 soles en un teléfono iPhone. Pude haber mandado a tarrajear mi pared, es cierto, pude haberlo hecho, pero mi casa no la saco a la calle, mi casa no la saco a las reuniones, mi casa no la saco a la combi, mi casa no la saco al metropolitano. Entonces la gente no ve mi casa, ve mi teléfono. Y por ende, asume que tengo dinero. Eso es lo que importa en una sociedad consumista, el que la gente asuma, el que aparentes. ¿Viste cómo nos cambió la forma de pensar? Al menos a uno de ustedes les han dicho, elige tal carrera, mira qué bien le va a tu primo. ¿Y qué quisieron decir que bien le va? Compró casa, compró auto, tiene fotos en viajes en lugares lejanos y lugares costosos. Puede ser que no tenga pareja, puede ser que no tenga amigos, puede ser que sea un miserable, puede ser que como persona nadie lo quiera, puede ser que tenga que tomar hasta pastillas para dormir, pero eso no interesa. El éxito se mide en tu capacidad de consumo y tu capacidad de gasto en una sociedad capitalista. Como dijo la filósofa señora Rojas, es preferible llorar en un departamento en Dubái que llorar en una casa en Pamplona, o en Caraballo, o en Comas, o en Los Olivos, o donde sea que ella consideró que vivimos los pobres. ¿Por qué? Porque la gente dice que el dinero genera felicidad. Dirá, profe, a ver, usted pues sin plata o usted trabaja gratis. Obviamente que no. Obviamente que no. Yo estoy aquí porque me están pagando. Entonces, ¿es hipócrita? No, porque trato de que el dinero no me defina. Trato de que las personas que se acerquen a mí no lo hagan por mi dinero, que no tengo, sino que lo hagan porque crean que yo tengo algo que decir, algo que opinar, o al menos porque me consideren buena persona. Creo yo que la raza humana, así sea creada por Dios o por una evolución, está más allá de sus bienes. Eso es lo que creo. Pero esta producción en masa nos cambió todo. ¿Por qué? Porque tengo que producir para que consuman. Y ahí está el punto. Entonces tienes un mercado internacional y mucha ganancia. ¿No te das cuenta que los millonarios, los verdaderos millonarios, no alardean sus cosas? Como Bill Gates o el dueño de Facebook. Ellos no alardean sus autos último modelo, ni los tienen. Los pobres en criterio, pero ricos en dinero, son los que se compran Ferrari, Lamborghinis, son los que se toman fotos a sus relojes, a sus zapatillas. Y date cuenta, por lo general, ¿quiénes son? Deportistas, cantantes, artistas. Analiza su capacidad, su educación, su nivel educativo, su nivel cultural. Es bien pobre. Por eso es que andan con cadenas, mostrando lo que tienen. El verdadero burgués, el verdadero millonario no lo demuestra. Él sabe que tiene poder, y el que sabe que tiene poder no necesita irlo demostrando. ¿Por qué? Porque el resto sabe que lo tiene. Es suficiente. La importancia de la revolución industrial es que, chicos, ya te dije, abarca todo el planeta y el capitalismo llega a su fase superior, el imperialismo, que la próxima semana vamos a hablar de ello. Porque ¿quiénes crees que se pelean en la Primera Guerra Mundial? ¿Y por qué crees que se pelean? Por esto, por la necesidad de poder vender más. Por eso que la Primera Guerra Mundial es una guerra imperialista. Es una guerra que lo que busca es que las potencias que veremos la próxima semana, como Inglaterra, Francia y Alemania, tengan acceso a lugares donde puedan ellos vender sus productos de manera casi obligatoria, como el caso de Inglaterra, que lo hacía con la India, o en el caso de Francia, que lo hacía con Indochina y Argelia. ¿Me entiendes? Entonces, en realidad, las guerras mundiales tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora a ver por qué nace la revolución industrial en Inglaterra, por qué no nació en otro país, y por qué nace en el siglo XVIII, por qué no nació en otro siglo. Pues vamos con eso.
Pero antes voy a pasar a ver si es que tienen alguna pregunta, comentario, duda. ¿Ya? A ver. Vamos a ver esto. A ver. ¿Dónde estás? A ver, aquí estoy. Buenos días. El mesario, no sé qué es eso. Capitalismo. Laisha, el mesario. Ah, ese aniversario de mes, ¿no, Laisha? Cuando, ese de que se dice mesario. Ese es mira, el celebrar los meses de una relación es clásico de adolescente o de joven que sabe que esa relación no va lejos, por lo tanto tiene que celebrar meses. Las relaciones que son estables celebran años, porque saben que se ven a futuro. Pero es normal que un adolescente o un joven celebre el aniversario cada mes. Si tu flaco está diciéndote, oye, este mes, no me saludas, es que realmente ella o él no están viendo la relación a futuro y obvio que es imposible verlo cuando son tan jóvenes. Por eso que están disfrutando cada mes. En realidad, los que ven a futuro, que ya son personas adultas, no celebran los meses, celebran los años. Claro, no tiene nada de malo con zapatillas. Los vestidos de gala, ¿sí? Operaciones, no hay mujer fea sino mal arreglada. O no hay mujer fea sino en qué lugar estás viviendo, ¿no? Claro, igual no hay hombre feo sino en qué lugar vives. En realidad hay muchas cosas para que una mujer entre comillas, se arregle, pero yo no creo que se arregle. Claro, todo esto es consumismo, Rafael. También existe la belleza interior, claro. Aunque primero siempre van por los ojos las cosas, ¿no? Desgraciadamente, todos somos hermosos en el interior, eso dice la gente fea para sentirse mejor, se maleaste, te maleaste. No, que la belleza tiene que ver con la cultura. Un ejemplo, los incas, para ser inca tenías que ser bello. Pero tú traes un inca y si tú tienes, bueno, tú no, sino la sociedad tiene una visión occidental de la belleza y una visión aria de la belleza, nunca podrás apreciar la belleza andina. Y viceversa. Si eres andino y viene una rubia y tu belleza y tu concepción de belleza es andina, por más que traigas pues a la rubia más hermosa del mundo, no la va a hacer bella, porque tienes una concepción distinta de belleza. Cuando una mujer rubia va a África, los africanos de una tribu la ven y le llama la atención porque tal vez nunca vieron una rubia o un rubio, entonces le llama la atención porque tiene el cabello amarillo, porque es pálida, pero no es que estén mirando y diciendo qué bella que es, no, ¿por qué? Porque su concepción de belleza es de la gente de su entorno. Nosotros creemos que todos los bellos tienen que ser blancos y rubios, no, esa es una concepción de belleza, es un estereotipo de belleza. A veces también lo hacen para llamar la atención, porque, vamos, seamos sinceros, ¿no? Una persona que va al gimnasio y tiene que tomarse foto y colgar en las redes sociales, ¿para qué? Exacto, vale, no piensa la mayoría así. La única forma de que la gente de tu alrededor esté bien contigo es que tú estés primero bien contigo mismo. Tú no puedes tratar de hacer feliz a alguien si tú no eres feliz. Eso es cierto. Es decir, en psicología, tú no puedes tener una relación amical, emocional, familiar, estable, si tú mismo no estás tranquilo contigo mismo. Esa falta de tranquilidad en tu parte emocional, psicológica o interior, como quieras llamarlo, se refleja en tu forma como te conduces y te comportas con los demás. Y generas tensiones. Y lo peor, culpamos a los demás. A ver qué más, me gusta el olor al acerrín, Alcatel, Samsung, exacto, Teresita, el primo doctor ingeniero, ¿no? Eso decía la sabia. Si realmente la felicidad fuera comprada por el dinero, no, entonces ¿por qué hay tantas suicidios de los millonarios? Sí, todavía sí, en una de las cinco sí, Eileen. Ahorita vamos a hacer eso, Juan.
Marieta, ya que estamos en la etapa ya de sacar las cosas. Sí, José, claro, tipo moderno, muy buena, Charlie Chaplin. Exacto, María. Bueno, ya que he leído todo y he respondido algunas, vamos a continuar con esta parte, ¿no? A ver, te dije dos preguntas que responder. ¿Por qué nace en Inglaterra y por qué nace en el siglo XVIII? En el caso de que nazca en Inglaterra es que Inglaterra tiene un desarrollo histórico distinto al del resto de Europa. Quiero que me escuches primero antes que veas lo que está en la PPT. ¿Ya? En primer lugar, Inglaterra no debemos perder de vista algo. Inglaterra se ubica en una isla, en la isla de Gran Bretaña. Gran Bretaña, por si acaso, es el nombre de la isla. Dentro de esa isla hay tres países. Escocia al norte, Inglaterra al sur, y dentro de Inglaterra hay otro más que se llama Gales. Entonces, Gran Bretaña es el nombre de la isla. Inglaterra se desarrolla al sur de Gran Bretaña y como isla que es, necesariamente debe tener un desarrollo comercial marítimo. Eso quiere decir que desde tiempos muy tempranos el comercio marítimo en Inglaterra es muy importante. Para el siglo XII, las clases o grupos sociales que tenían mucho poder dentro de Inglaterra, siglo XII, era la nobleza, como es lógico porque Inglaterra es una monarquía, y la clase comerciante marítima. Listo. ¿Se me logra escuchar ahora sí? No, no, se me fue el internet, que es distinto. Pero ya estoy aquí. Si me logran escuchar, ¿sí? Chévere, entonces sigamos. No hay que dejarnos. Fue un. ¿Logran verla, por favor, logran ver la PPT? Que dice Inglaterra, siglo XVII. ¿Sí? Genial, gracias chicos. Entonces sigo con la historia de Inglaterra entonces. ¿Ya? Gracias muchachos. Señoritas también. Uh-huh. Eh, entonces, como te decía y repito, recapitulo, para el siglo XII habían dos grupos de poder muy importantes en Inglaterra. Uno era la clase noble, la nobleza inglesa, y el otro era la clase comerciante. Porque como te estaba diciendo antes que se cortara, Inglaterra, al ser una isla, tiene una clase comerciante marítima muy importante. Este poder económico que tenían estos dos grupos, la nobleza inglesa, producto de sus tierras, y la clase comerciante inglesa, producto del comercio, se ve graficado en poder político. ¿Qué pasó? En el siglo XII, ubícate, sígueme lo que estoy diciendo, después vemos el PPT. En el siglo XII, estos dos grupos, nobleza y clase comerciante, obligaron, y esta es la palabra, obligaron al rey de Inglaterra, que en ese momento era Juan sin tierra, a firmar un documento. El documento se llamó la Carta Magna. Sí, lo obligaron. Lo corretearon así, literalmente lo corretearon, cual cogoteros, al rey por todo el puente del río Támesis. Y lo agarraron y así, lo cogotearon. Lo agarraron por el cuello, le pusieron el documento al frente de él
y le dieron a elegir de manera muy democrática, muy buena. Le dijeron, señor, a la cuenta de 3, sobre este papel habrá 2 cosas: o su firma o la sangre que brotará de su cuello cuando la abramos. Usted decide, sin presión, no se sienta presionado, tranquilo. O su firma o su sangre. 1, 2, y cuentan los textos que el rey de Inglaterra, Juan sin tierra, llorando como niño, así lo dicen los textos, llorando como niño, ¿ya? Eso que tú lloras, te privabas, ¿te acuerdas que te dolía acá la garganta un nudo? Ya, ese. Cuando tu papá te pegaba y te decía, y no llores, esa que te la tenías, igualito, ¿no? Llorando como niño firmó la Carta Magna. ¿Qué era la Carta Magna? ¿O qué es? Porque hasta el día de hoy existe. La Carta Magna, por si acaso, no es la Constitución. La Carta Magna fue un documento por el cual el rey acepta que sus poderes se limiten, o sea, se reduzcan. Y el rey se compromete, él y todos sus descendientes, a que, en siglo XII, a que cuando el rey tenga que ir a guerra o elevar algunos impuestos, el rey esté obligado a convocar a los representantes de la nobleza y los representantes de la clase comerciante, en una reunión que se conoce como parlamento, en los cuales los nobles, que todavía piensan que son distintos a los comerciantes, los nobles se reúnen en un grupo llamado la Cámara de los Señores o la Cámara de Lores, ¿ya? Y los comerciantes se reúnen en otro salón en lo que se conoce como la Cámara de los Comunes. Pero ojo, comerciantes ricos. Y estos dos, que tienen mucho poder económico, debían aprobar o desaprobar el presupuesto para darle al rey para ir a una guerra, o aprobar o desaprobar la ley que el rey estaba pretendiendo dar. Por lo tanto, los reyes ingleses desde el siglo XII tienen el poder limitado por estos dos grupos tan poderosos. Tanto poder tenían los comerciantes ingleses durante estos siglos, que estos son los siglos del feudalismo, que en el siglo XIV son estos comerciantes, junto con la nobleza, los que dan permiso, porque tienen intereses comprometidos, a que el rey participe en la famosísima Guerra de los 100 años, que es una serie de conflictos durante 114 años que se dan entre ingleses y franceses. Al final esta guerra la pierde Inglaterra. Y esta guerra perdida por Inglaterra desencadena la búsqueda de culpables. ¿Quién tiene la culpa? Si la guerra la teníamos ganada, ¿cómo la vamos a perder? Es como decir, estábamos minutos 75, íbamos 3-0, ¿cómo la vamos a perder? ¿Quién tiene la culpa? Y se le culpó al rey. Esto desencadenó una guerra civil, donde también la clase comerciante inglesa financió, porque la derrota en la Guerra de los 100 años perjudicó a todos, ya que Inglaterra pierde territorios que eran bases comerciales. Entonces, una guerra civil que en la historia de Inglaterra se conoce como la Guerra de las Dos Rosas, porque pelean dos casas dinásticas, la Lancaster y la York, y cada casa tiene un escudo, y en su escudo había una con una rosa roja, la casa Lancaster, y un escudo con una rosa blanca, la casa York. Por eso se llamó la Guerra de las Dos Rosas. No es que están peleando dos señoras que se llaman Rosas. Al final, con apoyo de la clase comerciante, quiero que entiendas este pequeño resumen de la historia inglesa, con apoyo de la clase comerciante, logra el triunfo una tercera casa, la casa Tudor, que tenía su rosa negra. Y esta casa Tudor une a las dos otras casas y ellos se vuelven reyes, los famosos reyes Tudor. Enrique VII, que es el rey que pone fin a la Guerra de las Dos Rosas, Enrique VII Tudor, y luego viene su hijo, el famosísimo Enrique VIII o Enrique VIII. Los Tudor, que son sinónimo de paz
orden en Inglaterra, luego de una guerra civil de 30 años, la Guerra de las Dos Rosas, y una guerra extranjera de 114 años, la Guerra de los 100 años, los Tudor significaban estabilidad y paz. Pero hay un problema, que hay a veces cuando la gente no entiende, la historia se entiende, no se memoriza. Enrique VIII, el segundo rey Tudor, no tenía hijos varones. Y era una obligación del rey, más aún de los Tudor, darle un hijo varón a la corona para que la sucesión sea tranquila. No te olvides que no hace muy poco tiempo Inglaterra se ha estado matando en una guerra por ver quién toma el trono. Y los Tudor ponen fin a esa guerra. Entonces Enrique VIII tiene la obligación de dar un heredero varón. Y no lo podía dar. Por eso que Enrique VIII se divorcia tantas veces. Y ahí viene la famosa historia de las 6 esposas de Enrique VIII. Y que muchos, grave error que siempre pasa en la historia, lo vemos con los ojos del presente. Y decimos, sí, maldito Enrique, mujeriego de porquería, ¿no? Maldito machista, utiliza a las pobres mujeres, se casa 6 veces, se divorciaba y las mataba. Pero obviamente nadie justifica la muerte de más de una mujer que él tuvo, pero hay que entender las circunstancias. Enrique VIII necesitaba darle un hijo varón al trono. Y no podía, entre muchas hipótesis, porque probablemente él tenía sífilis. Y al tener sífilis, muchos de sus hijos heredaban esa sífilis, por eso que muchos morían durante el embarazo, u otros nacían con deformidades y morían a las pocas horas de la luz. Entonces la clase comerciante fue el que llevó a Enrique VIII a tener el poder. La clase comerciante fue la que financió el que Enrique VIII se salga de la Iglesia Católica y crea una propia iglesia, la iglesia luterana, perdón, la iglesia anglicana, que viene la palabra anglicana de anglosajona. Que ahorita no voy a explicarte el nacimiento de esa iglesia porque eso es otro tema. Lo que quiero que entiendas es que la clase comerciante inglesa tiene mucho poder político. En el siglo XVII es donde se consolida el poder de la nobleza y la clase comerciante en Inglaterra. Esa clase comerciante y la clase burguesa inglesa. ¿Cómo? Aparecen 2 reyes que nos interesan, Carlos I, que tú lo ves ahí, y Jacobo II. En el siglo XVII inglés, tenemos a reyes que, como ya te expliqué, tienen poderes limitados, ya que si quieren ir a guerra o quieren elevar impuestos, deben llamar al parlamento. En otros reinos europeos, tomemos como ejemplo el reino europeo, del continente europeo más grande y más cercano a Inglaterra, que es Francia. Francia tenía otra realidad. La Francia que le gana la guerra de los 100 años a Inglaterra, sus reyes tienen poder absoluto. Mientras que Jacobo, para dar una ley, mientras que Jacobo para ir a una guerra, tenía que convocar un parlamento y esperar que el parlamento le diga sí o no, cruzando el Canal de la Mancha, o sea, cruzando a Francia, el rey Luis XIV decía con todo el derecho, el Estado soy yo. Nadie mueve un dedo si yo no lo apruebo. Y era verdad, chicos. Muchachos, cuando el rey se despertaba, toda la nobleza que vivía en Versalles con él tenía que hacer cola para desearle los buenos días. No solamente eso, él a veces estaba aburrido y que todos estén diciendo buenos días, él se levantaba y dejaba su pijama y tenías que desear los buenos días a la pijama o el pijama del rey. El que le servía el chocolatito en la mañana al rey era un noble y pobre que esté caliente. Mientras ese era el rey Luis XIV, el famosísimo rey Sol, en Inglaterra el rey Carlos tenía que pedir permiso siquiera para una ley. Por eso que Carlos I Estuardo, ten cuidado, no lo confundas con Carlos I Habsburgo de España, Carlos intentó, como bien dice ahí, intentó tener absolutismo, intentó y lo mataron. Porque Carlos quiso ir a una guerra, la famosa guerra de los 30, la guerra de los 30 años, que se da en el siglo XVII, y no le dieron permiso. Y como Carlos veía al otro rey en Francia, su amiguito, el rey Luis XIV, le decía, ¿y por qué él sí y yo no? Entonces, cuando el parlamento no le permitió la guerra, Carlos lo disuelve, a los Fujimori y Vizcarra lo disuelve,
y forma otro. Y este otro tampoco. ¿Y qué quiere hacer Carlos? Volverlo a disolver, pero el Parlamento dijo, soy tu juguete, ¿qué cosa? Porque tú me te disuelves cada rato. Y comienza una guerra entre el Parlamento y Carlos. Guerra que termina con la decapitación de Carlos. Ahora, si eres atento o atenta, que sé que lo eres, dirás, profe, me está diciendo que en 1649 en Inglaterra mataron al rey. Sí. Profe, en 1792, clase de la semana pasada, usted nos contó que los franceses llevaron a juicio al rey Luis XVI y lo mataron. Sí. Y que producto de ello, todas las monarquías europeas, incluyendo Inglaterra, formaron algo llamado coalición y atacaron a Francia porque no iban a permitir que mataran al rey. Sí, eso te dije. Entonces, profesor, 100 años antes, cuando matan a Carlos, también las monarquías europeas se unieron, como en el caso de Francia, para atacar a Inglaterra. No, no lo hicieron. Profe, ¿por qué con Inglaterra no se unen? Porque en Inglaterra han matado al rey. ¿Y por qué 100 años después, cuando matan al rey de Francia, sí lo hacen? Ah, es que hay distintas circunstancias. Circunstancia número 1. Cuando matan al rey en 1649, hacía un año que había terminado la guerra de los 30 años, que involucró a casi toda Europa. 30 años de guerra dejó muy cansado económica, política y militarmente Europa. Entonces, no querían ellos, bajo ninguna circunstancia, meterse en una nueva guerra. Cuando matan al rey, las monarquías levantan la cabeza, sí, es cierto, pero como que no tienen mucho ánimo de entrar en guerra. Primera circunstancia. Segundo, el que mata a Carlos es el Parlamento, o sea, los grupos más poderosos y más encumbrados dentro de la sociedad inglesa. En cambio, el que mata a Luis son los sectores más populares de la sociedad francesa. Una cosa es que te mate un rico y otra cosa es que te mate un pobre. Como diría tu filósofa roja, ¿no? Una cosa es que te engañe el príncipe de Dubái y otra cosa es que te engañe el muchacho de Pamplona. Son dos cosas distintas. ¿Me entiendes o no? Es hipocresía, pero es así. Y 3. En la Revolución Francesa, cuando matan al rey, los que lo están ejecutando tienen un discurso en contra de la monarquía y del antiguo régimen en Francia. En cambio, un siglo antes en Inglaterra, los que están matando a Carlos no tienen ese discurso. Ellos matan a Carlos porque Carlos como persona es un mal rey. Pero no están cuestionando el gobierno de reyes. ¿Me entiendes o no? O sea, aquí en Inglaterra están matando a la persona. En Francia no solo mataban a la persona, cuestionaban todo el sistema. Por eso es que las monarquías europeas sí se unen y atacan Francia, porque sienten que lo que está haciendo Francia, al cuestionar todo el sistema, pone en peligro la sobrevivencia de las monarquías todas. En cambio, en Inglaterra no pasa eso. Pero lo que sí va a pasar es que el Parlamento ha logrado matar a un rey. ¿Me entiendes? Entonces, ahí tú te das cuenta del poder del Parlamento, o sea, de la clase burguesa. Luego, viene Jacobo, que tú lo ves al final, que también dijo, creo que quiero ser absolutista. Imagínate, este la sacó barata, porque este no lo mataron, este lo votaron nada más. Pero el Parlamento dijo, esto ya no aprenden, esto no entienden. Así que a partir de ahora, el Parlamento, dijeron los nobles y los comerciantes, ya no se convoca, ya no, cada vez que el rey quiere. Ahora el Parlamento es permanente, para que aprendan. Y se vuelve un parlamento permanente. Quiere decir que los representantes de la burguesía y la nobleza
van a estar de manera permanente en el poder político. Y chicos, desde el poder político tú puedes hacer cambios. Entonces, es así como tienes una burguesía en el poder político. Ahora, la burguesía vive del comercio. Y volvemos a lo que hicimos inicialmente. Si vives del comercio, lo que tú quieres es producir más para vender más y ganar más. Pero tu forma de producción artesanal, manufacturera, tiene un límite, tiene un tope. ¿Y cuál es el tope? La energía que mueve las herramientas. ¿Y cuál es esa energía? El humano. Entonces la burguesía dice, queremos producir más, pero no podemos. Alguien dice, ¿qué te parece si mejor producimos más contratando más gente? Ahí está. Que tenga más trabajadores. Y dijeron, no, pues que no tiene chiste, pues la idea es producir más y ganar más. Si voy a producir más y contratar más gente, al final gran parte de mi ganancia se ven sueldos. No tiene sentido. Otros dijeron, ya. ¿Qué te parece si producimos más, trayendo más gente, pero no le pagamos? Esclavos, ¿qué tal? Entonces ya no gastamos en sueldo y tenemos más gente trabajando. Sí, pero el problema es que tú produces más para vender más, ¿sí o no? Obvio, y obtener más ganancias, sí, pero si vas a tener una mano de obra esclava, vas a esclavizar a una parte de la población. Y al esclavizar a una parte de la población, esa población no va a tener sueldo. Por lo tanto, tendremos personas que no pueden consumir. El chiste es que todos consuman. La idea es que todos consuman. Y para que todos consuman, todos deben tener un salario. Ahora entiendes, chicos, señoritas, por qué en el siglo XIX, en muchos países que desarrollan la revolución industrial, comienzan a independizar o a liberar a los esclavos negros. No lo están haciendo porque piensan que somos iguales, no, lo están haciendo porque la propia naturaleza del sistema capitalista que vive del consumo necesita que todos tengan capacidad de consumo. Por eso es que ellos no promocionan, no fomentan ni permiten el esclavismo. No porque consideren a todos los seres humanos iguales, no, es porque necesitan que todos los seres humanos consuman. Por eso es que no hay esclavismo en la actualidad, o al menos un esclavismo masificado, ¿no? Es eso. Porque si fuera realmente porque los ingleses y estadounidenses pensaran en la igualdad, entonces, ¿por qué existiría 100 años después Martin Luther King, Malcolm X? ¿Por qué habrían pues baños para blancos y baños para negros? ¿Por qué habrían tantas muertes hasta el día de hoy solamente por ser de un color distinto? ¿Se entiende? Entonces, la burguesía dice, necesitamos producir más sin contratar más gente y sin tener esclavos. Y alguien dijo, oye, estamos siglo XVII, ¿eh? Él dijo, oye, yo me acuerdo haber leído a un humanista que él mencionaba que él leyó a un griego, que el griego proponía, allá hace como 2000 años, proponía que las máquinas se podían mover en base a vapor. No entendí bien eso. Pero este griego decía que las máquinas se podían mover en base a vapor. ¿Que sí? Y otro dijo, oh, ¿verdad? Ahora que estás hablando de eso me he hecho acordar. Leonardo da Vinci, ese pata que pintó la Mona Lisa, que pintó la Última Cena allá en Italia, él también no tiene en sus diarios algunas máquinas que se movían solas. Y la gente dijo, ¿verdad, no? Si podemos hacer que las máquinas se muevan solas independientemente de la fuerza humana, una máquina no se cansa, no se estresa, no se deprime y podía producir más. Ahí está pues. ¿Ya qué proponen? Hay que dar leyes que impulsen la invención y el desarrollo. Hay que financiarlo. Si tenemos el poder político, vamos a hacerlo. Y comenzaron a hacerlo. ¿Me entiendes? Cuando aparecen las primeras máquinas, producto de todo este desarrollo de la ilustración inglesa, acuérdate de la clase, ilustración inglesa, el impulso de la ciencia y la tecnología, ¿no? ¿Te imaginas cuando aparece la primera máquina? No, la gente se volvió loca. Y muchos le comenzaron a tener miedo. Y comenzaron a quemar las máquinas. Porque decían que no era cosa de Dios que una máquina se mueva sola.
ignorancia. Y comenzaron a quemarlas, a destruirlas. Y la burguesía que estaba en el poder político decía, aguanta, yo no voy a estar invierte para hacer máquinas para que venga el otro y me la tumbe, y me la destroce y me la queme. ¿Qué hay que hacer? Simple. Delito. Persona que se meta con la propiedad privada de otro, cárcel. Estamos en el poder político, podemos establecer leyes, normas y castigos. 3 derechos tiene el ser humano que son inalienables, inamovibles. Derecho a la vida, derecho a la tranquilidad y derecho a la propiedad privada. Esos son los 3 derechos básicos según el capitalismo de un ser humano. Así que si tú quieres tumbarte la fábrica o te quieres tumbar la antena 5G en tu jato, porque según algunas personas dicen que la antena de celular da cáncer, pero bien que el pata que quiere tumbarse la antena que da cáncer tiene su celular metido pues en su pantalón, y la señora que está haciendo bulla tiene su celular metido en su brasier, o sea, me quiero tumbar la antena que emite el cáncer, pero no dejo de usar el receptor que recibe el cáncer. Ignorancia. Profe, pero usted no va a querer porque su antena esté en su casa y esas ondas, ¿y tú cómo crees que es el Wi-Fi? No son ondas. ¿Cómo crees que cuando prendes tu radio recibe las señales? No son ondas. ¿Cómo crees que se va el WhatsApp por satélite? ¿Qué manda el satélite? Caramelos. Manda ondas, papá. Manda ondas. O sea que, profe, una antena de radio, no, una antena de celular no da cáncer. ¿En serio? ¿Qué escuchas, reggaetón tú? ¿Qué tienes? Ignorancia, pues. Por eso que los burgueses desde el poder político dicen, no, el primero que se meta con mi fábrica, cárcel. Oye, pero ¿cómo cambiamos esto? Porque esta gente piensa que es así. Es que es simple, pues. Con los padres, cárcel. Los hijos son la cosa. ¿Qué hacemos con los hijos? Educación primaria, gratuita y obligatoria. Mándalos a un lugar que llamaremos colegio o escuela y ahí le vamos a enseñar que las máquinas no son del diablo, sino que es propio de la ciencia. ¿Por qué crees tú entonces que aparece la primaria obligatoria si nunca en la historia hubo colegios o escuelas? Para que deje de estarte rompiendo pues las fábricas o tumbándote las antenas, pues. Y de esa manera no evites el desarrollo del progreso. Y obviamente seas mano de obra calificada, porque obviamente si sabes leer y escribir, vas a saber leer el manual de las máquinas con las cuales vas a trabajar. ¿O tú crees que la primaria y secundaria obligatoria y gratuita es porque el Estado nos quiere y nos ama? No, es para que seamos mano de obra calificada. Barata pero calificada. La revolución agrícola tiene que ver con el desarrollo de la agricultura para alimentar a un montón de personas que ahora viven en las ciudades, ¿no? Ahí vas a tener también el uso del guano, de la isla, el guano peruano. También vas a tenerlo ahí. Y luego el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Explosión demográfica se debe a que hay mucha gente. Y esa mucha gente va a ser mano de obra para las fábricas. Vamos con las etapas de la revolución industrial. ¿Sí? Hasta aquí voy a ver si tienen alguna pregunta. Voy a terminar esto mejor y vemos si tienes alguna pregunta. ¿Ya? Hay 2 revoluciones, ya te he dicho. Nosotros vamos a ver la primera revolución industrial, que va desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera parte del siglo XIX, y la segunda revolución industrial, que va de la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera parte del siglo XX. ¿Está bien? Ahí lo tenemos. La primera revolución industrial, la energía de las máquinas va a ser primero vapor y luego carbón. En ese orden, vapor, carbón. Y en la segunda, petróleo y electricidad. Ahí es donde comenzamos a excavar para sacar los fósiles de hace millones de años, que es el petróleo, ¿no? Y electricidad. También la electricidad la gente le tenía miedo. Mucho miedo. La primera vez que hubo un foco, la gente pensó que eso daba enfermedades. Y la gente rompió los focos. Créeme. La gente pensaba que la electricidad iba a dar vida o iba a matarte. Ahora entiendes por qué tienes esas obras como Frankenstein, donde Víctor Frankenstein logra la vida en base a electricidad. ¿Entiendes? Esas novelas del siglo XIX también te reflejan la forma como veían la ciencia. Por eso que es tan interesante leer a Julio Verne. Tú sabes que Julio Verne tuvo una obra que él se avergonzó, porque se burlaron de él, le hicieron bullying.
y que esa obra se encontró de manera casual. Alguien lo encontró en el ático, escondido, refundido. Creo que la obra se llama París, no sé qué año, donde Julio Verne dijo que en algún momento los seres humanos nos moveríamos en trenes, pero que estos trenes flotarían gracias a la energía eléctrica y que irían rapidísimo y que bajo las vías de este tren, que estaba en lo alto, viviría gente pobre. Dijo que en algún momento las cartas, tú escribirías una carta aquí y aparecería otra carta en otro lugar, en base a la electricidad. Y dijo también que la electricidad serviría para castigar a los criminales. Julio Verne estaba prediciendo los trenes eléctricos, la silla eléctrica y el fax, que era una forma antigua, bueno, no tan antigua, de hace 20 años, de comunicarnos. Y los editores de sus libros se burlaron, dijeron, mira, Julito, mira, Julito. Hasta el submarino te la creímos. El viaje al centro de la Tierra, que el submarino, que la vuelta al mundo en 80 días, ya, hasta la pastrulada que podemos ir a la luna, ya, hasta ahí, ya. Pero en serio, trenes que flotan, en serio que va a seguir una carta y va a aparecer en tiempo real en otro lugar, al otro lado del país. Julio, nada, pero no te pases, pues, Julio. Eso sí, sí, nadie te va a creer eso, pues, ¿no? Y Julio avergonzado escondió esa obra. Imagínate. Era un genio, era un Nostradamus, ¿no? Simplemente es una persona que se da cuenta de la tecnología, está al día de la tecnología de su época y visionario, se da cuenta de cuáles pueden ser las aplicaciones de esa tecnología. Simple. ¿Me entiendes? Sí, son visionarios. Visionarios. Es simple. ¿Me entiendes? Los japoneses crearon los primeros televisores LED. ¿Ya? El problema es que la tecnología era muy cara. Entonces era carísimo hacer una pantalla así para un televisor. Carísimo. Por eso que lo dejaron guardado. Vinieron los coreanos del sur y dijeron, esa tecnología me gusta. Y si no la aplicamos, ¿cómo la desarrollamos? El problema, que es muy caro en televisores. Sí, ponle celulares, pues, es más chiquito. Por eso que comenzaron a aparecer los celulares con pantallas táctiles y pantallas LED. ¿Ves? Visionario. Y en los celulares, que falle, y cada año lo vamos renovando. Gastamos menos, ¿por qué? Porque las pantallas son de 6 pulgadas, de 7 pulgadas, y no nos mandamos con un pantallón de 50, pues. Y ya cuando tengamos una tecnología suficiente, lo mandamos en el pantallón. Visionario. Ahí lo tienes. Pues es eso. La primera industria, algodón. ¿Ya? La primera industria. ¿Por qué? Porque la industria inglesa era textil inicialmente. Ahí estaba su gran industria. En el caso de la segunda revolución, acero e industria química, ¿no? Los alemanes, la química impresionante. La cuna Inglaterra. En cambio, en el caso de la segunda, ahí sí se expande Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que son los países que luego pelearán. Japón, el Japón de la era Meiji, que tú lo ves en los textos, que lo puedes ver en esta película de Tom Cruise, El último samurái, o que lo puedes ver en el anime de Kenshi Himura, perdóname si pronuncio mal, que es el de Batusai, ¿no? El Samurái X. Ahí tú ves la famosa era Meiji, que deja de lado la era feudal japonesa conocida como la era Tokugawa, donde los señores de la guerra tenían a su servicio los samuráis, ¿sí? Y pasan una revolución en Japón. Por eso que tú le ves pues, a Japón participando tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Innovación técnica. Acá en la primera todo es técnico, ¿ya? Mientras que en la segunda es más científico. Obvio, yo desarmo un motor de una motor a vapor y como que te das cuenta cómo funciona. Ah, mira tú, entra vapor por acá, mueve esto de acá, mueve acá y se mueve. Ah, mira qué loco. En cambio, desarmas el motor de un auto o desarmas el motor o desarmas a un fonógrafo o desarmas un motor del cine y no entiendes nada. A menos que sepas un poco de física y química. Ahí está el punto. ¿Ya? Ahí está el punto. ¿Está bien? Innovación técnica y mecanizada. Y ahí está. Mira cómo se desarrolla los trenes. Porque el desarrollo de los medios de transporte tienen como causa la producción. Mientras más medios de transporte tengas, más producción puedes llevar a varios lugares. Al igual que el desarrollo de los medios de comunicación. O sea, el teléfono no está hecho para tomarnos fotos, pues el teléfono está hecho para comunicarnos. Y de manera más efectiva. Y de esa manera produces más. Si no, pregúntale a tu papá, a tu mamá, o a tus hermanos que trabajan, ¿no? Otra vez tú también trabajas.
cómo nos están mandando mensajes a las 12 de la noche para que sigamos produciendo. O sea, no hay ley de 8 horas. No, profe, estamos en cuarentena y antes de la cuarentena también nos mandaban mensajes a las 12 de la noche. ¿Cuál es el pretexto? El pretexto es que el que quiere trabajar realmente demuestra su trabajo produciendo más sin importar que no tenga descanso. ¿Ves? Justifican la explotación en base a la necesidad. Eso es lo que cambia el mundo. Las consecuencias, ahí lo tienes, ¿no? Primero, una consecuencia es que llegamos al imperialismo. Una segunda consecuencia, aparte de las que están ahí, es que aparece la clase obrera. Y una tercera consecuencia es que aparecen las ideas socialistas, que en su momento vamos a hablar de ellas. ¿Ya? Vamos a ver las preguntas. Voy a ver si tienen alguna duda, consulta, comentario. Voy a dejar de... a ver, ¿dónde me queda? Acá me quedé. Sí, entonces, no llores o te baño en sangre. Sí, 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 los papás, ¿no? Pobre que llores. El rey no tiene seguridad. ¿En qué sentido, Leisha? Inglaterra tiene un tipo distinto de monarquía que tiene Francia, por si acaso. Los hombres no lloran, es otro trauma que nos han metido a todos, es cierto. Hay una serie de Los Tudor muy buena, no la llego a ver, pero sí le doy buenos comentarios. Hubo un tiempo en el cual, tanto en series como en cine, hubo bastante sobre Los Tudor. Yo recomiendo, si es que quieres ver esto como película, recomiendo, está en Netflix y en internet también, Elizabeth, que trata sobre la hija de Enrique VIII, la reina Isabel, la reina virgen. Tiene dos películas, Elizabeth, El nacimiento de un imperio, y Elizabeth de Edad Dorada, creo que se llama. Muy buena esa serie, muy buena esa película, dos películas, muy, muy buenas, altamente recomendables. Y luego hay otra película que es con Scarlett Johansson, con Eric Bana y con Natalie Portman, que es sobre Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII. También muy buena. Y la serie Tudor, que acá mencionan, ¿no? Ana Paula. No, Teresita, la que le da un hijo varón a Enrique VIII es Juana de Seymour. Ella le da un hijo varón, ella muere dando a luz y el hijo varón muere o sea, sí gobierna el hijo varón. O sea, muere Enrique VIII, entra Eduardo, pero gobierna muy poco tiempo. Muy, muy poco tiempo. Sí. Los derechos de ley ya es derecho a la vida, derecho a la propiedad y derecho a la tranquilidad, seguridad, felicidad, ¿no? Todo reducido en eso. Claro, Ángel. Lo que pasa es que uno dice que Nostradamus le acertó, pero ustedes saben cuántas predicciones hizo Nostradamus que no acertó. Sí, del 100% de predicciones que Nostradamus ha dicho, el 1% ha acertado. Y ese 1% que ha aceptado, más de la mitad, lo estamos interpretando como acertación, como cuestiones que acertó. Lo estamos interpretando, ¿no? Sí, sí, soy de ver algunos animes, ¿no? Veo ese, he visto. Que tienen que ver con algunas cosas con historia, ¿no? Full Metal Alchemist. Soy de ver más o menos los más conocidos, ¿no? Y sé que algunos chicos conocen más, ven algunos que son mucho más rebuscados. El tiempo me quita, pero sí, cuando me recomiendan trato de ver algunos que son buenos y algunos buenos, ¿no? Claro, la principal consecuencia es que el capitalismo llega a su máxima expansión, que es el imperialismo Juan, y se convierte en el sistema que domina el planeta. El desempleo masivo no, Rocío. Lo que causó sí fue el traslado, el desempleo de los artesanos, porque ya no pueden producir, porque ahora ya se consume en base a la producción, y es el paso de artesano a obrero, que no sé si podría ser. No, pero es que por más que tenga soldados, Laisha, si es que
ya la sociedad lo mantiene así, no te van a defender, porque ya la sociedad lo ve de esa manera, ¿no? Es como decir, un ejemplo, los que son del cono norte, ¿ya? Los que son del cono norte. Tú cruzabas para entrar a Megaplaza cruzando ese puente, y créeme que muy pocos, en la época que no había cuarentena, creo que muy pocos sacarían su celular en ese puente y cruzan la Panamericana Norte para ir a Plaza Lima Norte, a Megaplaza, perdón, a Megaplaza. Muy pocos sacarían su celular ahí. Pero una vez que cruzaste el umbral del puente y entraste a Megaplaza, que es ahí nomás, la gente saca su celular, se siente distinta, se siente más segura. Es más, no he visto que alguien te arranche el celular cruzando ese pórtico de metal. Y no hay ninguno de seguridad ahí, ¿eh? Pero es distinto. La gente ve el puente y piensa que el puente sí lo puede ensuciar. Dentro de Megaplaza no, ve Mayólica, ve seguridad, no lo hace. Y hasta los ladrones se mentalizan, ¿no? Te siguen todo el puente y te pueden arranchar, te pueden tirar al suelo, pero dentro de Megaplaza, que es solamente 1 centímetro, no lo hacen. Entonces ya tiene que ver con cuestiones de cultura. Seymour, un G. Sí, la hizo, claro que hubo mano de obra infantil. Doctor Stone, voy a verla. Asumo que es un anime. No que se produzca el fin de desempleo, sino que cambia la forma de ver el trabajo. Ya no tienes propiedad privada o ya no eres dueño de tu tierra, sino que ahora trabajas para otro, ¿no? Eres obrero. Eso es lo que pasa. Con el tiempo habrá desempleo, sí, pero eso ya es en el siglo XX y eso lo vamos a ver, ¿no? En el siglo XIX y XX, por eso es que hay fuerte migración. Migración italiana, Argentina, Uruguay, pero eso lo vamos a ver cuando hagamos la próxima semana Primera Guerra Mundial, ¿ya? Educación, Nil, educación. No entiendo cómo alguna consecuencia ajena al industrialismo. ¿Una consecuencia secundaria relativa? ¿A eso te refieres? Voy a poner las preguntas, ¿ya? ¿Stein qué me han puesto ahí? ¿Cómo que me están ofendiendo? Ah, no. Steingate. Supongo que es otro anime. Vamos a ver. Yo, como le digo, yo soy de los clásicos. Yo he visto, lo cual no quiere decir que no quiero ver. ¿Eh? Una de las que le tengo muchas ganas de ver, y tengo por ahí el anime comprado, mis patas me dicen que lo vea, es se me fue el nombre. Creo que tiene que ver con titanes, creo. Son unos gigantes, ¿no? Vi la película animada humana. Ah, gracias, gracias. No, Evangelio sí lo he visto. Unos gigantes que son como que quieren atacar una, una ciudad amurallada. No me acuerdo el nombre de la serie, pero me han dicho que es buena. Por acá la debo tener no sé dónde. Acá está. Lo tengo en DVD, imagínate lo antiguo que soy. Me mató. Ataque de Titanes, ahí está, el Ataque de Titanes, me han recomendado que lo vea. A ver, sobre la segunda revolución industrial, ¿es correcto afirmar hegemonía económica de Estados Unidos y Alemania? Sí, predomina el uso de carbón y el hierro y la maquinaria de vapor, no, vapor ya no se utiliza. Surgimiento del proletariado, sí, el sindicalismo, no, el proletariado surge en la primera revolución. El proletariado es el obrero. Y desarrollo de grandes monopolios, sí, aquí la clave sería 1 y 4. La excesiva acumulación de capitales, la sobreproducción industrial, la sobrepoblación y la necesidad de obtener una posición hegemónica en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX se convierte en una causa de el surgimiento de los estados imperialistas, que quieren dominar grandes partes del planeta para poder tener mercados asegurados. Y eso va a terminar con la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, vamos a terminar iniciando esa guerra. En relación a la primera revolución industrial, este requería de una mayor y acelerada producción de algodón, el cual fue posible gracias al guano, ¿no? Peruano. País donde nació la revolución, este ya está fácil, pues, Inglaterra. En la revolución industrial se inició siglo XVIII. Fácil. Clase social que impulsó la revolución. La clase burguesa. Profe, el proletariado, no, él es el obrero, el que trabaja.
La primera industria se desarrolló, acá disculpa que hasta ahí hay acá, la textil. La textil. Uy, puse mucho. Aquí, la textiles. ¿Ya? La que está doble, la textil. Clave la C de las 7. Disculpen eso. Clase social explotada en el capitalismo. Ah, los obreros. Esos son los explotados. Los obreros. Importancia de la revolución industrial. Triunfó el capitalismo en el mundo. ¿No? El consumismo. Consumismo. Nos sentimos bien consumiendo. ¿Te acuerdas cuando se levantó la cuarentena? Todos fueron corriendo a Saga. Una de las consecuencias, el imperialismo. El imperialismo. Esta es una de las consecuencias. ¿Ya? Listo. No, de nada, Lucero. Hay más, te das cuenta que hay más gente que sale caminando Shinkei, ¿no? Claro, ahorita. Hay más gente caminando con su vaso de Starbucks y tomándole fotos a su vaso de Starbucks. ¿Cuántas personas le toman fotos a su vaso de emoliente? Muy pocas, ¿sí o no? Y el emoliente todavía es más rico y es más nutritivo. Y encima la señora o el señor todavía te da tu yapa por $1. Y el otro yo pago como 5 soles, como 20 soles para que me dé un café. Que encima le ponen chantilly, no sé por qué. Y ni siquiera me da mi yapa. Claro, Nil, que tu pan con torreja, obvio. Obvio, tu panzazo con torreja. Bien nutritivo. Hoy, con 4 lucas, bien comido, ¿ah? ¿Sí o no? Eso dice Karen, que los libros de Game of Thrones está... Y sí, hay una parte donde, en los libros al menos, que yo los he leído, hay una parte que habla mucho de personajes que fueron de la historia de la Guerra de los Rosas, como el Hacedor de Reyes. Una galleta de 20 lucas, no seas loco. Sí, están locos. A ver, voy a pasar que me están pidiendo... Me están pidiendo acá la 3, 4 y 5. La 3, la clave es la C, la 4 es la B de besito y la 5 es la D de dedo. Ahí están las claves. Sí, mucho abuso. Un croissant que no es otra cosa que un media luna de mantequilla nada más. Se malean. Es una guerra civil, Ángel, es una guerra civil entre dos casas dinásticas, los Lancaster y los York. Los Lancaster habían perdido la guerra de los 100 años y los York, ante la derrota Lancaster, reclaman ser ellos los reyes y comienza una guerra que dura 30 años, más o menos. Y al final, la casa Tudor, que es la casa que tiene más apoyo de la clase comerciante y que es una casa prima de las otras dos, decide unirse en matrimonio con una y conquistar a la otra. Su ceviche la tía Benina. La realidad es así, ¿ah? 3 galletas por 50 centavos. Tu galleta soda San Jorge, qué buenas. Las rellenitas. Pero en realidad es así, ¿ah? O sea, tú puedes ver un chico o una chica que le gusta caminar con su croissant y su vaso de Starbucks. A ver, dile que camine una cuadra con su vaso emoliente y su pan con torreja dura. No lo quiere hacer. No lo quiere hacer. Alienación, baja autoestima. Se toman fotos en lugares que no van a entrar. Ven carros modernos y se toman fotos con el carro moderno, pero nadie se toma foto cuando estaba comiendo su cachanga de la tía. ¿No? Cuídate, Valeria. Claro, con tu banquita de plástico. Chévere eso. Sí, eso se extraña realmente. Tu vaso emoliente con tu alfalfa y tu ñegato. Listo, Teresita, cuídate. Ah, las margaritas son riquísimas. Buenas son las margaritas. De nuevo, no Oscar, cuídate. Y si te atiende una señorita de Venezuela, encima te trata bonito.
A ver, Juan, ¿qué me estás trayendo? Una consecuencia ajena al industrialismo, pero es que está mal, pues, esa pregunta. ¿Es de acá? Yo le he puesto en la tarea. ¿O se ha puesto en la tarea esa pregunta? Una consecuencia ajena lo puede ver como una consecuencia falsa, y si una consecuencia ajena que no tiene nada que ver como consecuencia es, la única que puedo ver ahí es la desaparición de fábricas, porque eso no es cierto. Exacto. Lo que pasa es que esas preguntas que no están bien hechas. Nos vemos, Neil. No se olviden que la próxima clase va a ser Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Nos vemos, cuídense. ¿Ya? Cuídense, chicos. Pero no hay problema, Juan. Yo creo que tiene que ver ahí, si es ajena, tiene que ver con que no hay fábricas, porque al final sí hay fábricas. O sea, creo que la palabra ajena tiene que ver como falso, ¿no? Bueno, gracias, Juan. No hay problema. Tú también cuídate bastante. Chao, Laisha. Cuídate. Chao, Neil. Cuídense, chicos. A almorzar. ¿Ya? Y a descansar. Nos vemos, André. Chao, José. Ya saben, próxima semana, Primera Guerra Mundial. Listo. Hasta la próxima semana. Ya siendo la una, nos vemos. Chau. Chau, John. Chau, José.